Descubrí que mi madre y hermana me habían robado todo el dinero que había ahorrado. Mi venganza fue épica. Desde que tengo memoria, mi vida siempre fue un reto constante de paciencia y resistencia. Mi familia, compuesta por mi madre, mi hermana y yo, siempre fue disfuncional, por decirlo de forma suave. Mi madre siempre tuvo favoritismos descarados hacia mi hermana menor, Laura, tratándola como si fuera la reencarnación de una reina. Yo, en cambio, parecía ser una especie de empleado sin sueldo, alguien que estaba ahí para cumplir sus caprichos. Las cosas que quería o necesitaba siempre quedaban en segundo plano. ¿Una mochila nueva para el colegio? Primero había que comprarle un vestido a Laura. ¿Tiempo para descansar después de la escuela? No, había que lavar los platos y limpiar la casa. Siempre había algo. A los 16 años comencé a trabajar. Mi primer empleo fue en un restaurante, y aunque el salario era bajo, para mí significaba mucho. Era mi oportunidad de empezar a construir algo propio, una salida de esa dinámica en la que solo importaban sus necesidades. Me prometí ahorrar cada centavo que pudiera. Tenía un objetivo claro: comprarme un coche y usarlo como herramienta para mi independencia, mi libertad. Además, soñaba con un pequeño viaje para desconectar de todo el caos familiar. Guardaba todo mi dinero en una caja fuerte que tenía escondida en mi habitación. La caja era sencilla pero efectiva, confiaba en que nadie se atrevería a meterse con ella. Cada semana, después de recibir mi salario, depositaba una parte allí. Era como mi pequeño santuario, algo que me daba esperanza en medio de todo el desorden que era mi vida. Las cosas parecían estar tranquilas, o al menos tan tranquilas como podían estar en mi casa, hasta que un día regresé de mi trabajo y noté algo raro. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, algo inusual porque siempre me aseguraba de cerrarla con seguro antes de salir. Entré y vi que mi caja fuerte estaba abierta, completamente vacía. Mi corazón se hundió. Todo mi dinero, todo mi esfuerzo durante años, había desaparecido. Corrí al salón, donde mi madre y mi hermana estaban sentadas, riendo y revisando catálogos de autos y destinos turísticos. Alguien entró a mi habitación, les pregunté con un tono serio, intentando mantener la calma. Se miraron entre sí y se echaron a reír. Fue Laura quien habló primero. Ah, sí, lo usamos para algo más importante, dijo con una sonrisa maliciosa. Mi madre añadió: era para comprarle un coche a tu hermana y para el viaje que queríamos hacer juntas. Ya sabes, necesitamos algo de diversión en nuestras vidas, y bueno, tú solo lo estabas guardando ahí sin usarlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Les exigí que me devolvieran el dinero, pero su reacción fue aún peor. Laura se cruzó de brazos y dijo: ¿qué vas a hacer al respecto? No puedes hacer nada. Además, te estamos haciendo un favor. Tú ni siquiera sabes disfrutar la vida. Aquellas palabras resonaron en mi mente como un eco constante durante días. No era solo el dinero, era el desprecio absoluto hacia mi esfuerzo, hacia mi vida. Me habían robado algo más que mis ahorros, me habían quitado la poca fe que me quedaba en mi familia. Esa noche, mientras escuchaba el sonido de sus risas provenientes de la sala, tomé una decisión: era hora de cambiar mi vida. No podía seguir en ese lugar, siendo tratado como un peón en su juego egoísta. Comencé a planear mi salida. Sabía que ellas estaban ocupadas con los preparativos de su viaje, emocionadas por el coche nuevo que, por cierto, todavía no habían comprado. Aproveché para organizarme, guardar mis cosas más importantes en una mochila y buscar un lugar donde quedarme. Mi objetivo era claro: escapar de esa casa tóxica, pero no sin antes asegurarme de que pagaran por lo que habían hecho. La noche después de descubrir el robo, no pude dormir. Mi mente estaba llena de rabia e impotencia, pero también de determinación. Ya no era un adolescente sin recursos, había trabajado demasiado duro para permitir que me trataran así nuevamente. Decidí que si ellas creían que no podía hacer nada al respecto, estaban muy equivocadas. Primero, aseguré lo poco que quedaba de mis pertenencias. A pesar de que no tenía mucho, empaqué ropa, documentos importantes y algunos recuerdos en una mochila grande. Mi objetivo era salir de esa casa en cuanto ellas estuvieran ocupadas con su viaje. Mientras tanto, comencé a investigar. Quería entender cuáles eran mis derechos y qué podía hacer para recuperar lo que me habían robado. Después de todo,
no se trataba de una pequeña cantidad de dinero, eran años de esfuerzo, sacrificios y esperanzas depositadas en ese ahorro. Sabía que necesitaba pruebas contundentes. Si llegaba a denunciar, ellas podrían intentar voltear la historia, diciendo que me inventé todo. Entonces, decidí actuar con cautela. Esperé un momento oportuno para confrontarlas nuevamente, y esta vez, grabar toda la conversación. Un par de días después, mientras ellas estaban en el salón viendo televisión, me acerqué y, fingiendo resignación, inicié una conversación. Les dije que entendía su punto de vista, que quizá no debía ahorrar tanto sin consultarlas, y que solo quería escuchar su versión para cerrar el capítulo y seguir adelante. Mi madre se rió con desprecio y dijo, sabíamos que terminarías aceptándolo. Siempre fuiste un quejica, pero al final haces lo que te decimos. Laura añadió, sí, además, no tienes cómo demostrar nada. Nadie te va a creer. Si lo hicimos, fue porque nos lo merecemos más que tú. Esas palabras me dolieron, pero también me dieron lo que necesitaba. Mientras hablaban, mi teléfono grababa cada palabra. Me quedé en silencio, dejándolas hablar y hundirse más. Era sorprendente lo poco que les importaba mi esfuerzo, mi trabajo y mis sueños. Con la grabación en mano, me dirigí al banco para obtener un registro detallado de los movimientos de mi cuenta. Aunque gran parte del dinero estaba en efectivo en la caja fuerte, había retirado sumas considerables en meses recientes que coincidían con el monto que me robaron. Era una pieza clave para fortalecer mi caso. Luego, visité a un abogado que me recomendó un compañero de trabajo. Le expliqué la situación y le mostré la grabación. El abogado me aseguró que tenía un caso sólido. Lo que hicieron no solo era inmoral, sino ilegal. Me explicó que podía presentar una denuncia formal por robo y falsificación si era necesario, y que lo más probable es que el juez ordenara que me devolvieran el dinero con intereses. Además, dependiendo de cómo evolucionara el caso, podrían enfrentarse a penas mayores. El proceso no sería rápido ni sencillo, pero estaba listo para luchar por lo que era mío. Presenté la denuncia esa misma semana. La policía llegó a la casa de mi madre con una orden de comparecencia para ambas. Me enteré de que, cuando les entregaron los papeles, ellas se mostraron indignadas, como si fueran las víctimas. Más tarde, comenzaron a llamarme. Las primeras llamadas fueron risas e insultos. Mi madre dijo, ¿de verdad crees que vas a ganar esto? Nadie te va a creer. Solo estás perdiendo tu tiempo. Laura se sumó, qué patético eres. No vas a llegar a ninguna parte con esto, pero adelante, sigue intentando. Mientras tanto, nosotras seguiremos disfrutando del coche y del viaje. Colgué sin responder, pero me aseguré de grabar esas llamadas también. Sabía que su arrogancia las cegaba, pero lo único que lograban era darme más pruebas para fortalecer mi caso. Mientras tanto, ya había salido de la casa. Un amigo me ofreció un lugar donde quedarme temporalmente, y fue ahí donde comencé a sentir un poco de alivio. Por primera vez en años, estaba lejos de ellas, lejos de su control. Mi abogado me llamó días antes del juicio para confirmarme que todo estaba listo. Me sentí nervioso, pero también emocionado. Había soportado años de maltrato y abuso, pero ahora estaba listo para enfrentarme a ellas con la verdad, y por primera vez, exigir justicia. El día del juicio llegó, y aunque había pasado tiempo desde el robo, el dolor y la rabia estaban tan frescos como el primer día. Me presenté temprano, con mi abogado, pruebas en mano y la firme determinación de obtener justicia. Laura y mi madre llegaron tarde, por supuesto, y lo hicieron como si estuvieran desfilando en una alfombra roja. Vestían con ropa lujosa, presumiblemente adquirida con mi dinero, y su actitud altanera irradiaba confianza. Ellas estaban seguras de que ganarían, convencidas de que mis esfuerzos no servirían para nada. Cuando comenzó el juicio, su estrategia quedó clara desde el principio. Mi madre se pintó a sí misma como una madre sacrificada que había tenido que criar a 2 hijos prácticamente sola. Laura, por su parte, jugó la carta de ser la hermana menor incomprendida, siempre en la sombra de su hermano problemático. Intentaron presentar mi acusación como un berrinche sin fundamento, una especie de ataque malintencionado hacia ellas. Cada palabra que decían era como un puñal, pero sabía que tenía las pruebas necesarias para desenmascararlas. Cuando llegó mi turno, mi abogado presentó todo de forma clara y contundente.
Primero, los extractos bancarios que demostraban el origen legítimo de mi dinero. Después, las imágenes de las cámaras de seguridad que había instalado en secreto antes de abandonar la casa. En esas grabaciones, se veía claramente cómo mi madre y Laura entraban a mi habitación, manipulaban la caja fuerte y celebraban después de tomar el dinero. Pero el golpe final fue la grabación de la llamada telefónica. El silencio en la sala era ensordecedor mientras se reproducía la grabación. La voz de Laura resonó, burlándose de mí. Claro que lo hicimos, ¿y qué vas a hacer? Nadie te va a creer. Después, la voz de mi madre, ese dinero lo necesitábamos más que tú. Además, es lo mínimo que podías hacer por nosotras. Cuando el audio terminó, la sala explotó en murmullos. Los rostros de mi madre y Laura eran un espectáculo en sí mismos. Laura estaba pálida, y mi madre parecía estar a punto de desmayarse. Intentaron interrumpir, decir que todo era un malentendido, pero ya era demasiado tarde. Su teatro se había desmoronado frente a todos. El juez no tuvo dudas. No solo ordenó que me devolvieran todo el dinero que me habían robado, sino que también les impuso una multa considerable por daños y perjuicios. Además, debido al monto del robo y las pruebas irrefutables, ambas recibieron una sentencia de prisión. Mi madre y Laura intentaron suplicar clemencia, pero el juez, implacable, les recordó que habían actuado de manera premeditada y descarada. Cuando escucharon la sentencia, ambas se desmoronaron. Laura comenzó a llorar incontrolablemente, mientras mi madre trataba de mantener una apariencia de dignidad, aunque su rostro mostraba la derrota. Yo me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había obtenido justicia, pero el precio emocional había sido alto. El día del juicio llegó. Mis manos sudaban mientras entraba a la sala del tribunal, pero mi determinación era más fuerte que nunca. Mi madre y mi hermana estaban allí, impecablemente vestidas y con una actitud de total arrogancia. Incluso intercambiaban sonrisas como si estuvieran en un evento social, no en un juicio por robo. Mi hermana, Laura, se cruzó de brazos y lanzó una mirada de burla cuando nuestras miradas se cruzaron. Parecía disfrutar la idea de que yo estaba perdiendo mi tiempo. Cuando comenzó el juicio, ellas no tardaron en ponerse en el papel de víctimas. Mi madre habló primero, fingiendo preocupación y tristeza. Su señoría, todo esto es un malentendido. Mi hijo está confundido. Siempre hemos sido una familia unida, y no entiendo por qué está haciendo esto. Creo que necesita ayuda psicológica. Solo queremos lo mejor para él. Laura asintió con fingida empatía mientras tomaba la mano de nuestra madre. La juez las escuchaba con atención, pero mi abogado y yo teníamos las pruebas necesarias para desmantelar su teatro. Cuando llegó mi turno, expliqué detalladamente cómo había trabajado durante años para ahorrar ese dinero, cómo lo guardaba en mi habitación y cómo, un día, lo encontré completamente desaparecido. Entregamos las pruebas, extractos bancarios que mostraban mi retiro constante de dinero para guardar en casa, fotografías de la caja fuerte vacía y, finalmente, el golpe maestro, la grabación de la llamada que había hecho días después del robo. Cuando el audio comenzó a reproducirse, la actitud de mi madre y mi hermana cambió por completo. Se les borró la sonrisa del rostro en cuanto escucharon sus propias voces admitiendo el robo y burlándose de mí. La sala quedó en silencio mientras el audio continuaba, con Laura diciendo cosas como, ¿qué va a hacer, llamarnos ladronas? Nadie le va a creer. Y mi madre, lo tomamos porque es nuestro derecho. Él vive bajo nuestro techo, así que su dinero también es nuestro. La juez pausó la grabación y levantó la vista hacia ellas. ¿Tienen algo que decir sobre esto?, preguntó con severidad. Mi madre intentó balbucear algo sobre cómo era solo una broma, pero la juez no se dejó engañar. Les dijo que sus acciones eran despreciables, que habían abusado de mi confianza y que el hecho de ser familia no las eximía de la ley. La sentencia fue contundente, debían devolverme todo el dinero que habían robado, más intereses, y pagar una multa adicional por daños y perjuicios. Además, debido a la cantidad de dinero involucrada y la evidente premeditación, ambas recibieron penas de prisión. Mi madre estalló en gritos, diciendo que todo esto era injusto y que yo era un mal hijo por hacerles esto. Laura, por su parte, comenzó a llorar y a decir que su vida estaba arruinada. Para mí, ese momento fue agridulce. No disfrutaba ver a mi familia en ese estado, pero sabía que era necesario.
Ellas me habían pisoteado durante años, y esta era la única manera de recuperar mi dignidad y cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Tras el juicio, me mudé definitivamente a un lugar tranquilo y comencé a reconstruir mi vida. Aunque había perdido mucho tiempo y energía por culpa de ellas, sentí un gran alivio al saber que ya no podían manipularme ni aprovecharse de mí. El dinero que recuperé lo usé para comprar el coche que siempre había soñado y darme un pequeño viaje, esta vez sin culpas ni remordimientos. Con el tiempo, aprendí a valorar a las personas que realmente estaban a mi lado, como los amigos que me apoyaron durante el proceso legal y el abogado que creyó en mí desde el principio. Mi madre y mi hermana intentaron contactarme desde la cárcel, pero nunca respondí sus cartas. Había cerrado esa puerta para siempre. Meses después, me enteré por conocidos que, tras cumplir su condena, habían quedado en la ruina. Perdieron todo, y sus vidas no volvieron a ser las mismas. Por mi parte, seguí adelante, más fuerte y decidido que nunca, recordando siempre que la familia no es la que te da la sangre, sino la que te respeta y te apoya en los momentos más difíciles.